Como primera pregunta tenemos, ¿el desarrollismo de Frondizi fue realmente una ideología política o más bien un plan de modernización técnica y económica? Bueno, uno podría responder a eso que tal vez fue las dos cosas, ¿no? Que sin duda fue un momento de gran modernización de la República Argentina y toda la década del 60 se benefició gracias a esos 4 años de gobierno. Es algo que inclusive los enemigos políticos de Frondizi o los militares que lo derrocaron tuvieron que reconocer ante la evidencia muchos años después. Pero me gustaría destacar que mucho más importante que la idea de desarrollismo, que hubo como idea económica, como ideología, hay desarrollistas en distintos países y con distintas miradas, ¿no? Más acento en lo estatal, más acento en la introducción del capital privado. En definitiva, es buscar producir un crecimiento económico con cierta armonía y sustentable. Lo más importante de Frondizi no terminó siendo el desarrollismo. Por eso cuando después deja el gobierno funda dos partidos, pero cuando el último partido que funda se llama Integración y Desarrollo. O sea que la integración está antes que el desarrollo. La idea de que este es un país desarticulado, al cual le faltan rutas, pero integración era un concepto enorme y diverso. En los años 60 solo se pensaba en la integración del peronismo excluido de la lucha política o de la lucha democrática, incluir también al peronismo. Pero Frondizi pensaba en eso y pensaba también en lo que implicaba la integración física y la integración geográfica, es decir, la integración social. En general este es un país en ese aspecto, en el social más bien integrado, no es un país con títulos de nobleza ni con situaciones de racismo, pero sí muy desintegrado en su estructura económica, pero también en su estructura social, en cuanto a las posibilidades geográficas de trasladarse de un lugar a otro. Es decir, falta esa integración del país y tiene que ver con la historia esa falta de integración. Y como segunda parte de esta pregunta teníamos que, bueno, justamente usted hablaba de la caída del gobierno de Frondizi. Pensando en esa caída, bueno, si el proyecto fracasó, a su entender, por fallas del diseño económico o simplemente porque la estructura del poder de la época entre militares y sindicatos era incompatible con la visión de país de Frondizi. Es muy difícil cuando uno piensa en los golpes de Estado en la historia argentina encontrar todas las causas y se suele, a mi juicio erróneamente, tratar de encontrar una causa y decir, no, fue la crisis del 29 la que volvió Irigoyen. Siempre los golpes son multicausales. Y en el caso de Frondizi, una causa que yo creo que hay que atender con mucha seriedad es que el mundo estaba entrando en una fase muy caliente de la Guerra Fría. La caída de Frondizi no se puede desligar de la Revolución Cubana y la expansión de la Revolución Cubana en todo el continente. Hay que recordar que los primeros movimientos terroristas, guerrilleros, subversivos, pónganle ustedes el nombre que quieran, empiezan en el gobierno de Frondizi en 1958. Y después van a haber una segunda oleada que es impulsada desde Cuba por el Che Guevara y Fidel Castro, más por el Che que por Fidel, que es en 1964. Pero claro, ellos suponían que en el 64 todavía el gobierno iba a ser el de Frondizi. Eso lo digo para, de alguna manera, darle un marco a esta situación. Yo creo que el gobierno cayó por algo de incomprensión de la sociedad. Frondizi fue un adelantado a su tiempo. Y ahí me gusta citar siempre una extraordinaria frase que Margarita Jürsener pone en las memorias de Adriana. Dice que tener razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocado. Entonces creo que ahí deberíamos buscar muchas causas. También hay una responsabilidad de Frondizi, en el sentido que Frondizi era un hombre que admiraba a Gandhi y odiaba la violencia, y nunca quiso ejercer la violencia para reprimir a los militares. Si Frondizi hubiera hecho lo que hizo Menem en 1990, probablemente el gobierno hubiera terminado. Es decir, me parece que ahí faltó una decisión de ir a fondo y no buscar siempre una conciliación política que era medio imposible. Pasando con la segunda pregunta, durante el gobierno de Frondizi se realizó la firma del Tratado Antártico en 1959 y nombraba usted la Guerra Fría justamente, que es en el marco de el que se tomó esta decisión, se firmó este tratado.
y queríamos consultar cómo logró el gobierno equilibrar la defensa de la soberanía territorial argentina con la necesidad de alinearse con el contexto internacional. Bueno, yo con los amigos que discutíamos este tema, inclusive recomiendo mucho la lectura del libro de Mariano Causino sobre el gobierno de Frondizi. Lo más extraordinario del gobierno de Frondizi suele no ser citado, es su política de relaciones exteriores. Ustedes saben que Frondizi es prácticamente el primer presidente viajero de la Argentina, el primero que encara viajes extensos y que va a la India y que va a Japón, establece relaciones con Japón, hace un periplos realmente muy notables y además causa una sensación en De Gaulle, en Adenauer, en todos los que lo reciben. Establece claramente una política internacional independiente y de integración al mundo. Básicamente él decía que íbamos a tratar de tener relaciones comerciales con todos los países del mundo. ¿Cómo entender eso? Bueno, tendríamos que hablar largo rato sobre las dos entrevistas entre Frondizi y Kennedy y la relación que Frondizi estableció con Eisenhower, donde ahí uno puede ver una continuidad. Inclusive si buscan en la página del Archivo General de la Nación van a poder ver la película de Frondizi siendo recibido por Eisenhower. Es el primer presidente argentino que va a los Estados Unidos en ejercicio del poder. Otros presidentes fueron antes o después. Y prácticamente si uno mira la historia, bueno, tenés algunos, por supuesto Sarmiento viajó, pero no como presidente. Roca viajó, fue hasta el sur a encontrarse con su par chileno, digamos. Son viajes muy limitados los que hacen los presidentes en ejercicio. Justo en Uruguayana se encuentra con el presidente de Brasil, con Getúlio Vargas. Y después justo también va a Río de Janeiro. Pero extensas giras como las que encara Frondizi no hay. Perón llega a ir a Chile y tiene un viaje a Paraguay, pero como presidente estoy hablando, ¿no? Y bueno, me parece que ese aspecto de la política exterior, y para citar al mismo Perón, que decía que lo único importante de la presidencia era la política exterior, que lo demás, la política doméstica, era subsidiario y que baja de esa política exterior. Creo que fue muy, muy importante. Y Frondizi le sacó a esa relación con Estados Unidos mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, la construcción del Chocón, que si bien se hizo después, él le hizo prometer a Kennedy que iban a apoyar en el Banco Mundial los préstamos para construir esa central hidroeléctrica, ¿no? Así que, bueno, hay mucho para hablar de eso y no sé cuánto tiempo tenemos. Entonces, tomando esto que dice de que estableció una muy buena política exterior, las medidas que tuvo Frondizi tuvieron un saldo positivo para la Argentina. Para mí, sin ninguna duda, eso creo que está fuera de discusión. Inclusive, de golpe recordé una anécdota muy significativa. Cuando Frondizi lo ve primero a De Gaulle, y De Gaulle le escribe una carta a Adenauer diciéndole que lo reciba, que es un personaje interesante. Estamos hablando de dos estadistas enormes como De Gaulle y Adenauer. Y tan buena impresión había causado Frondizi en De Gaulle que De Gaulle promete volver a la Argentina. Y a raíz de que se crea ya el Liceo Francés, que funcionaba de otra manera hasta 1964, coincide con un viaje que hace De Gaulle a la Argentina. Y De Gaulle ese viaje lo tenía planificado pensando que el presidente que iba a encontrar era Frondizi, y se encuentra con Ilía. Entonces, en medio de los actos, pregunta, ¿y dónde está Frondizi? Y le organizan una reunión con Frondizi, que hasta hacía muy poco lo habían tenido detenido. Frondizi es uno de los presidentes que más tiempo pasó detenido. Solo Isabel le gana a Frondizi. Estuvo casi 18 meses entre Martín García y Bariloche. Bien, ya corriéndonos para este lado, mi pregunta va más que nada por Petróleo y Política, que fue el libro de Frondizi, que se sabe que durante el desarrollismo se logró el autoabastecimiento, pero delegando áreas claves a empresas multinacionales. Y mi pregunta es si esta política fortalece a YPF
al integrarla al mercado mundial o debilita la soberanía del Estado sobre un recurso tan estratégico como lo es el petróleo? Bueno, la respuesta a tu pregunta la ha dado no solo ese periodo, sino los posteriores, incluiría, diría, en la actualidad. Una vez que se trabaja con un criterio de empresa, en este momento, hasta hace unos pocos años, nuestra cuenta de energía importaba 10.000 millones de dólares, este año 2026 va a exportar 7.000. Y YPF está dando unos dividendos y unas ganancias extraordinarias porque se maneja con un criterio empresarial, no es un tema de soberanía. A ver, creo que la política petrolera de Frondizi y el viejo tema de que cambió el libro tenía una explicación muy clara que Frondizi la dio durante la campaña. ¿Es cierto? Y en eso Frondizi hay que verlo como un intelectual que hace política, y nunca dejó de ser un intelectual que hace política. Y tenía en eso una honestidad inclaudicable como intelectual. A punto tal, yo no me acuerdo ahora, en varios escritos, él se criticó a sí mismo por el rol que el bloque de los 44, que era un bloque opositor a Perón, había hecho en las políticas de Perón. Porque decía, y nosotros exagerábamos, para explicarlo, y a veces exageramos demasiado. Y tiempo después uno se da cuenta que estando ahí, Perón tenía más razón que nosotros. No importa cuál era el tema que estaba, pero varias veces reconoció que como diputado opositor sus discursos eran demasiado encendidos. Bueno, eso fue lo que le dio fama, por otro lado, ¿no? Y cuando escribe Política y Petróleo, no se había producido todavía la crisis del Canal de Suez de 1956. Y el valor del petróleo era otro, y la situación internacional y las necesidades de tener el recurso eran otros. Eso él lo explica durante la campaña, y por eso después saca, ya después de la presidencia, Petróleo y Nación, que son dos libros que están en contradicción. Pero qué mejor que encontrar un presidente que cuando descubre que está cometiendo un error lo corrige. Porque lo otro sería una obsecuencia ideológica, en la cual muchas veces hemos caído en nuestro país, que por no reconocer el error, persistimos en el error. Si quieren leer la de Marian, ¿vos la de Marian? La de Marian, bueno. En una de las respuestas me colgué demasiado largo. Bueno. No, es todo sumamente interesante lo que está diciendo. Aparte, Estoy tratando de hilarlo, además, como lo estoy gran parte del improvisando. trabajo, la búsqueda es en distintas áreas Está bien. de la presidencia. Claro. A Frondizi se lo reconoce por su impulso industrial, pero debió gestionar un país con alta inflación y fuerte conflictividad política. ¿Cómo se analiza la tensión entre su plan de desarrollo a largo plazo y las decisiones de estabilización urgente, como por ejemplo el acuerdo con el FMI o el uso del plan con-INTES? Bueno, sobre el uso del plan con-INTES hay mucha mitología. Y mitología generada en general de los grupos de la izquierda de la Argentina. Digo mitología porque Frondizi no crea el plan con-INTES. Frondizi aplica una ley de Perón con el plan con-INTES. La ley de con-INTES, si yo mal no recuerdo, estoy usando mi memoria, o es del 53 o es del 51, 1953 o 1951. Pero todavía estaba. Claro, porque es una ley pensada, creo yo, como represión al intento de golpe de Estado de 1951, pero puede ser que haya salido más tarde, en el 53. Y lo que hace es aplicar la ley, que es lo que corresponde a ser un gobernante. Tenés una ley que dice que en determinadas circunstancias tenés estos recursos. Por ejemplo, me voy un poco de tema, pero hoy está con una baja popularidad, por decirlo de alguna manera, o no está de moda las intervenciones federales. Ahora, las intervenciones federales son un recurso constitucional. Es decir, si uno se encuentra que hay un gobierno provincial que no respeta la Constitución Nacional, que no respeta la división de poderes, y nosotros nacimos para ser una república, no monarquías ni sultanatos, la intervención federal es un recurso totalmente válido. Es decir, sin embargo, en los últimos años, si mal no recuerdo, la última intervención la hizo Néstor Kirchner en el 2003, sí, a Santiago del Estero. Entonces, bueno, me parece que aplicar la ley es lo que corresponde, y el plan con-INTES se hace en ese marco. Claramente, además, había un intento de desestabilización de la izquierda y producir una sensación de clima prerevolucionario, y lo que pasó en Mataderos, donde el Bebe Cook
denunció represión y un muerto, la sangre era de vaca, o sea, no hubo muertos. Palos debe haber habido, por supuesto, gases lacrimógenos también, pero digamos, me parece que sobre eso hay mucha mitología en torno a lo que sucedió realmente con el plan Conintes. Y estoy seguro además que Frondizi lo debe haber, por lo que comentaba antes sobre su pacifismo y su admiración por Mahatma Gandhi, no le debe haber resultado nada grato tener que aceptar y firmar eso. En cuanto a la otra parte de la pregunta que me hiciste, era la relación, la estabilización y la inflación. Ahí lo que suele suceder en muchos gobiernos es que heredan situaciones muy complejas. En el caso de, antes de irse la Revolución Libertadora, o mal llamada Libertadora, yo la suelo llamar Revolución Fusiladora y la gente se enoja conmigo, pero bueno, hagámoslo de vuelta. Fusiló, cosa que casi muy pocos gobiernos hicieron en la historia argentina. Y como le escribió mi padre en una carta a Frondizi en 1956, donde lo estaba, que se postulara a la presidencia, le dijo: gobierno que fusila no gana elecciones. Y lo invitaba a que tenía que ser el candidato de la Unión Cívica Radical en ese momento. La Revolución Libertadora fue uno de los peores gobiernos de la historia argentina. Y lo digo después de haber estudiado mucho, porque la pretensión de la revolución, que además tuvo un golpe de Estado dentro de la revolución y cambió de rumbo varias veces, era volver a 1943. Y la historia es imposible. Las restauraciones son imposibles. El sueño de restaurar algo que sucedió y que vuelva a pasar en las mismas condiciones es imposible. Como tampoco es cierta la repetida frase de Marx de que la historia la primera vez se repite como tragedia y la segunda como farsa. Esa es una idea de un sociólogo, pero yo no creo que sea una buena idea de un historiador, porque ni las personas son las mismas, ni nos bañamos en el mismo río, ni las circunstancias son las mismas, nada es igual. Entonces la historia enseña por similitud, no por igualdad. Asimilamos historia y de ahí aprendemos. O imaginamos situaciones a partir de esas similitudes. ¿Por qué esta larga introducción? Porque antes de retirarse, la Revolución Libertadora muy alegremente concedió un aumento generalizado a todos los militares y no me acuerdo si a todos los estatales. Y eso le generó un déficit al Estado enorme, que cuando llega Frondizi al gobierno se encuentra con esa situación deficitaria. Así que bueno, lo que suele suceder en la historia argentina, mientras el déficit sea chiquito, uno se lo patea al gobierno que sigue. Ahora, cuando el déficit es muy grande, caemos en esos periodos de que faltan dólares, hay restricciones y hay una masa monetaria que produce inflación, y como todos ya sabemos, ahora sí que ya no discutimos más, cualquier inflación es mala, poca, mucha, siempre es un cáncer la inflación y cualquier cáncer es malo. Y un tema más, me parece que también cuando analizamos los gobiernos, y lo digo por el de Frondizi y otros, muchas veces las condiciones internacionales, por alguna crisis, fracasó el plan Helbart porque no tenía ninguna solución, o fracasó también porque la crisis petrolera le desbarajó toda esa idea de una construcción artificial de precios. Yo no creo en esa idea, quiero aclararlo, pero también tuvieron un poco de mala suerte. Justo la crisis petrolera desajusta todo. Uno planifica y hay contextos. Digo, volviendo al contexto de los acuerdos con el FBI, generalmente se hacen dentro de un marco de dificultades que no siempre tienen que ver con lo que vos esperás. Una sequía que te arruina las cosechas. Este es un país que, sobre todo en 1958-62, tenía una gran dependencia sobre la situación agrícola ganadera, un boicot de precios que te puede hacer la Unión Europea. Es decir, hay muchas cuestiones que te pueden llevar a un desajuste en un país que tiene pocas reservas. Bueno, y como última pregunta, un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora fue un gobierno de Frondizi que claramente le tocó gobernar en una etapa caliente. Usted decía, la etapa más caliente de la Guerra Fría, bien decía, obligado a jugar de alguna manera en un ajedrez político con las Fuerzas Armadas, con el peronismo proscripto, con Perón desde Puerta de Hierro, con potencias extranjeras en el medio de la Guerra Fría. Para algunos hizo demasiadas concesiones,
Para otros fue un líder que de alguna manera hizo una estrategia sin dogmas, como también usted planteaba hace un rato. A la luz de la historia, ¿qué es Frondizi? ¿Quién es Frondizi? Alguien tituló en algún libro, otro libro muy recomendable es el de Hugo Gambini, sobre todo porque Hugo Gambini en los 60 era un joven socialista que lo combatía a Frondizi. En el libro reconoce que después con la madurez encontró más méritos, tantos para dedicarle una biografía. No me acuerdo si es la de él, que se llama El último estadista. La condición fundamental de Frondizi, y me siento tentado a contarles una anécdota, era que tenía una visión de estadista, no una visión de partido, no una visión de sector, que tenía realmente, y sobre todo creo que esta visión estadista también se deriva de la idea de que hay que integrar a todos. Y poco antes de asumir, y ustedes verán que yo tengo una escarapela, la cual uso todos los días que trabajo en el archivo, y fue una idea que recordé por una historia que me contó Frondizi y también mi padre. Tengo la misma anécdota contada por los dos. Poco antes de asumir, en mayo del 58, Frondizi reúne a Marcos Mercheschi y a mi padre, que eran editor y director del diario El Nacional, el diario frondicista de la época. Nos reúnen en una oficina que estaba en Córdoba y Montevideo y se sientan y Frondizi los mira y le dice: bueno, muchachos, ¿qué necesitan? Mi papá contaba que él lo miró a Mercheschi y le dijo: nosotros necesitamos, si la reunión la pidió usted, doctor. No, yo les quiero preguntar qué necesitan hoy, porque hoy yo todavía soy Arturo Frondizi, el amigo de ustedes. El 1 de mayo soy el presidente de la República y ustedes van a la cola como todo el mundo. Pasan a ser uno más. Si no me importa si son de mi partido o del otro partido. Para mí es una lección de vida que me dio Frondizi, y por supuesto mi padre también, y que yo aplico en la gestión. Y cuando me nombraron director del archivo de la gestión de Macri la primera vez, la recordé y dije: voy a ponerme esto para evitar mis salvajadas habituales de periodista y tratar de recordar que tengo que ser el director del archivo de cada nación para todos. Como solemos decir en el archivo, nosotros cuidamos a Perón y al almirante Rojas. Para nosotros son iguales. Los dos forman parte de nuestra historia. Y a Borges y a Marechal. No tenemos, aunque la tengamos en la intimidad, una preferencia. No debemos manifestar esa preferencia. Son ustedes, los jóvenes y la sociedad, los que eligen qué valor le dan a esa documentación, no nosotros. Bueno, para mí Frondizi en esos aspectos era inmejorable, digamos, era impecable. Él tenía claro que cuando asumía un rol... Hay otra anécdota, también poco conocida y bastante... Mucho después de muerto mi padre me enteré que Frondizi era muy mujeriego. Miren ustedes, ¿quién diría, no? De un señor. Pero parece que en los radicales, salvo uno que no voy a mencionar, todos tenían esa pasión por las mujeres. Y es conocido, yo me enteré también de esto después, muchos años después, que durante la campaña Marta Lynch y Frondizi tuvieron un romance. Ella escribía discursos y lo ayudaba. Cuando Frondizi llega a la presidencia, Frondizi se aleja de Marta Lynch y Marta Lynch le da un puesto en el Fondo Nacional de las Artes. A mí esto me lo contó Albino Gómez, que fue secretario de Frondizi en la presidencia. Y Marta le pasaba a Albino cartas para Frondizi que Frondizi devolvía sin abrir. Hasta que un día, ante la insistencia de Marta, Frondizi dice una frase que es terrible desde lo humano, pero que uno comprende desde lo estadista. Le dice a Albino Gómez: dígale a esa señora que el ciudadano Frondizi puede tener amantes, el presidente Frondizi no.